Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Empieza el tramo final de la tercera temporada del podcast y en esta entrega quisimos charlar sobre el primer año del presidente Javier Milei y para eso invitamos a un amigo de la casa, el politólogo y uno de los directores de la consultora de escenarios y revista Panamá, Federico Zapata. Federico, si vos tuvieras que identificar tres aspectos que te parecieron destacados del gobierno de Milei como para empezar hablando de un balance, ¿por dónde arrancarías? Bueno, creo que obviamente digamos, su gran acierto o el acierto que explica el sostenimiento de la conexión con la sociedad a lo largo de todo este periodo es sin duda, digamos, la resolución del problema fiscal en la Argentina y por esa vía la inflación. Me parece que eso es como, digamos, más allá después podemos empezar a profundizar en distintos aspectos, digamos, pero claramente de cara a la sociedad, Milei, digamos, después de 12 años por lo menos de fracaso del sistema político tradicional, la mira a la sociedad y le dice, vieron, yo cumplí con una cosa, digamos, ¿no? O sea, resolví algo en la Argentina, hay alguien que resolvió algo en la Argentina. Bueno, me parece que esa sin duda es su gran tema y bueno, y eso de alguna manera sin duda lo contribuye a explicar la estabilidad que ha tenido a lo largo del año, bueno, obviamente en un proceso económico difícil, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Y el giro pragmático que hace Milei, ¿no? Que arranca con esta lógica más anarcocapitalista, vengo a destruir el Estado. Hay un cambio que se empieza a dar a partir de la sanción de la ley bases, ¿no? Es ese primer tramo que le cuesta tanto. ¿Cómo piensa Milei la política desde esa lógica? Que le permite, cuando todos pensamos que era una persona dogmática, termina siendo un giro pragmático. Yo creo que efectivamente coincido que, digamos, él arranca como con un proceso que podríamos llamarle el Milei revolucionario, y sobre todo a partir, yo creo que los meses críticos que hacen el giro son entre junio y agosto, son como los meses más difíciles eso, del punto de vista que ahí tiene como una interna muy fuerte con el mercado, la discusión sobre el tipo de cambio, la discusión sobre el cepo. En esa etapa me parece que se empieza a configurar ese giro de un Milei revolucionario a un Milei pragmático, y que tiene como epicentro en la configuración de ese reenfoque la cuestión de la inflación como su principal herramienta política, ¿no? Él dice, bueno, digamos, la forma que tengo de torcer las resistencias que tengo en el mercado y en la sociedad van a ser tratando de ordenar el tema de la inflación a toda costa, incluso obviamente con mayores dosis de heterodoxia económica. Creo que ahí claramente, digamos, está ese giro. Ahora bien, en el marco de un presidente que en líneas generales es como una excepcionalidad permanente en torno a las cuestiones fundamentales de lo que ha sido la vida política en los últimos 40 años en la democracia. O sea, Milei viene de alguna manera, si nosotros teníamos épocas en la democracia, el 83, el 89, el 2001, bueno, Milei de alguna manera está como abriendo la ventanita de una nueva época, pero además con una singularidad muy particular que los fundamentales sobre lo que está ordenando esa nueva época, por lo menos en este primer año de gestión, implican una ruptura muy radical con relación a la política democrática post-1983. O sea, Milei es como, da la sensación, digamos, que además de inaugurar una época, está, digamos, inaugurando una época que es en contra o digamos, o muy o alternativa a lo que configuró la política después del 83. Es muy novedoso en ese sentido, ¿no? Es hiper novedoso. Eh, y yo te diría que si uno tuviese que decir qué es exactamente esa ruptura, bueno, uno podría identificar, digamos, en primer lugar, eh, digamos, la transición de los estereotipos, digamos, de lo que fue la política tradicional, el político tradicional, la militancia, los partidos tradicionales, hacia un formato más novedoso, digamos, que lo tiene hoy como primer protagonista, pero seguramente va a tener nuevos emergentes. Lo segundo, la crisis del concepto de acuerdo, ¿no? La democracia argentina se construye como a través de la columna vertebral del acuerdo político, y eso es lo que Milei de alguna manera en su motosierra está destruyendo, un poco porque la sociedad le permite destruirlo, porque la sociedad. Lo eligió para eso, tal vez.
lo eligió para eso y porque la sociedad dice, bueno, la clase política de alguna manera construía acuerdos entre sí con las corporaciones para autopreservarse a costa de no hacer las reformas que el país necesitaba. Entonces, como diciendo, bueno, vamos contra esta columna vertebral del régimen democrático del 83, ¿no? Pacto de Olivos, la caída, digamos, la reforma del 94, la caída del 2001, etc. Y lo tercero te diría, una idea que para nosotros era como, digamos, otro pilar de ese sistema, era la idea del partido del orden, ¿no? De una corporación política que de alguna manera, digamos, con políticos profesionales, beberianos, y con gran penetración territorial, llegaba al Estado, lo ocupaba, lo colonizaba y, digamos, el profesionalismo más la cultura del acuerdo es lo que permitía que el país avanzara. Bueno, lo que estamos viendo es como una salida, digamos, como un cambio de giro muy fuerte de eso, ¿no? Porque, digamos, Milei es como que le susurra a la Argentina la idea de que el partido del orden en realidad ya no es tan importante, sino que lo importante es más bien una suerte de partido del orden macroeconómico que le permite a la sociedad finalmente, sin inflación, empezar a empoderarse vis a vis al Estado. Entonces también hay ahí como una salida del Estado alfonsinista peronista, digamos, si uno lo quiere. Y bueno, son todas excepcionalidades y rupturas muy fuertes con la política argentina que nosotros que hemos conocido, y bueno, que están sin duda inaugurando, como decimos, ¿no? Es una ventanita, un comienzo de una nueva era que seguramente van a aparecer otros protagonistas, pero que ha sido muy radical el cambio, ¿no? Y a todo esto que acabas de describir, ¿crees que la sociedad argentina también le pone en valor haber recuperado la autoridad presidencial? Sin dudas, sin dudas. Yo creo que ese hubiese sido, digamos, visto con el diario del lunes, porque cuando él asume, también para ser justo, uno decía, bueno, a ver, está asumiendo, es un outsider. Uno lo comparaba con Trump, lo comparaba con Bolsonaro, lo comparaba con Boric, incluso que es una opción de izquierda, pero todos, digamos, iban a anidar a una estructura más consolidada, ¿no? Bueno, y él, en un diálogo muy inteligente con lo que había pasado en la Argentina, que era Alberto Fernández, digamos, priorizó poder por sobre gobernabilidad, o sea, no cerró ningún acuerdo político, digamos, y un poco que camino inverso, o sea, digamos, logró algún resultado macroeconómico sin acuerdos políticos. Entonces, él construye el poder de la libertad avanza, que hoy es la primera minoría del sistema político, y el poder de su liderazgo político a costa de todos los acuerdos, o sea que es un poder que no le debe absolutamente a nadie, ¿no? Y en eso obviamente dialoga con Alberto Fernández, pero dialoga, digamos, fundamentalmente con Mauricio Macri, que era donde todos esperábamos que fuera digamos, a hacer metástasis. Bueno, ¿no? Y él dijo, yo no hago metástasis en ningún lado, lo voy llevando con milanesas a ese liderazgo y en todo caso lo voy a superar, ¿no? Y eso también es muy novedoso y con el diario del lunes, repito, porque todos nos estábamos como tratando de pensar en diciembre del año pasado cómo esto iba a tener algún rasgo de estabilidad, con el diario del lunes termina siendo un acierto, que es lo que explica esta novedad de un fin de año en donde el sistema se sigue descomponiendo, pero la libertad avanza es la primer minoría, y él consolida un liderazgo de la nueva etapa frente al liderazgo de la vieja etapa, dialoga con Macri y con Cristina, que son digamos, que es la Unión Soviética que se ha caído, y digamos, sobre la base de haber logrado en una soledad absoluta algunos resultados macroeconómicos. Leyéndote también y escuchándote ahora, pensaba en esta idea, viste, de Néstor Kirchner cuando llega al poder y tiene esa necesidad también de ganarle el conurbano a Duhalde, digamos, en esta lógica de, creo que lo escribió en su momento Beatriz Arlo, que era el libro de la audacia y el cálculo. Y pareciera que Milei es un cultor también de esa lógica que tuvo en su momento Néstor Kirchner para hacerse con el aparato bonaerense y desde ahí construir su hegemonía. Claro, lo que pasa es que, digamos, en esa ruptura con la que arrancamos, Milei es como que inaugura una forma de hacer política que siempre de cara a la sociedad, digamos, ¿no? Como todo el tiempo rompiendo la idea de representación. Claro, y eso es lo que la política la tiene desconcertada, porque es como un juego que la política no sabe jugar. O sea, la política jugaba un juego en donde la sociedad no gobierna ni delibera, digamos, en forma directa, sino a través de sus representantes. La idea de llamémosle la ficción de la representación, pero que digamos que la política funciona de esa manera. Entonces había una elección, en la elección había un diálogo con la sociedad, después la política
digamos, como que cerraba la puerta del palacio y buscaba los acuerdos políticos y los acuerdos sociales y los acuerdos empresariales y sindicales que le permitían construir el partido de la gobernabilidad, ¿no? Y Milei, digamos, como que dice, no, no, yo, casi como una especie de pensamiento divergente en la política, y dice, no, yo estoy todo el tiempo en una relación muy tumultuosa, muy caótica, muy bidireccional, pero con la sociedad, digamos, y rompiendo completamente la idea de Palacio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que eso la política la tiene desconcertada, porque es un juego que la política no está acostumbrada a jugar, la política tradicional, y prácticamente es un juego que no entiende, digamos, y sobre todo porque es un juego que implica hablar con una sociedad, digamos que hoy, por más que ellos se burlen de Milei, es una sociedad que en algún punto se parece más a Milei o se siente más identificada con Milei y se parece muy poco a nuestra élite, digamos. Entonces nuestra élite, digamos, tiene hasta problemas para jugar ese juego, aunque lo supiera jugar. Digamos, hace décadas que no viaja en colectivo, décadas que no viaja en subte, décadas que no va al supermercado. Entonces, es como dicen, John, hay que jugar un juego diferente ahora, ya no es más con las cúpulas, con las élites, es con la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Te dicen. Entonces quedan como de alguna manera como atormentados. Bueno, me parece que eso es la diferencia. Sí, lo que tienen en común, obviamente, tanto con Menem como con Alfonsín, obviamente que entienden que incluso, digamos, de una manera arriesgada, incluso a riesgo de su propia gobernabilidad, apuestan primero por el poder, ¿no? Creo que en eso creo que Menem, Kirchner, lo que los une, más allá de esta gran diferencia cualitativa, es que los tres apostaron, incluso a riesgo de sus propias gobernabilidades, por su construcción de poder, ¿no? Y eso, obviamente, que después de la experiencia de Alberto Fernández, era una especie de agujero negro en la política argentina, porque parece que nadie podía construir un liderazgo en contra de Cristina, nadie podía construir un liderazgo en contra de Macri, y bueno, y apareció uno que finalmente dijo, yo hago un liderazgo, cueste lo que cueste, y en eso sí se parece más a esos otros liderazgos que también fueron un poco así, ¿no? Menem llevándose puesta a la UCD, Kirchner llevándose puesto al baldismo, y en esta primera etapa parece que Milei llevándoselo puesto al PRO, y probablemente algunos pedazos del peronismo también, que ya el kirchnerismo no sintetiza, ¿no? En el último artículo que escribiste para Supernova, la revista que sacó Panamá en forma digital, se llama El Año del León, la libertad en el poder. Vos te haces una pregunta que me gustaría que desarrolles un poco acá, que es esta idea de si son los outsiders los nuevos insiders. ¿Qué es lo que te lleva a preguntarte eso? ¿Es una cuestión más de lo que estás analizando que recién nombrabas, de cómo se está moviendo la sociedad, que cómo se está moviendo la política? Bueno, a ver, sí, en parte sí, y en parte porque lo que nosotros teníamos, digamos, era digamos, la estructura económica en los últimos años, en los últimos 20 años, pero sobre todo con un aceleramiento muy fuerte a partir del 2008, se ha ido transformando, digamos. Entonces, la economía del conocimiento pasó a ser el actor más dinámico, y por la vía de la economía del conocimiento aparecieron las plataformas, las formas colaborativas de economía, etcétera. Aparece un fenómeno, digamos, la estructura productiva a nivel internacional mutó profundamente, y la infraestructura de la política tradicional estaba como pensada para un mundo industrial, un mundo mucho más jerárquico, mucho más estructurado, mucho más compartimentalizado, digamos, era la infraestructura del Fordismo. Y eso es un poco lo que entró en crisis, y está como en un proceso de reacomodamiento, porque tenemos una economía hoy que ya no gira más en torno a la fábrica, en torno a la estructura industrial, sino gira, digamos, sobre una economía que es mucho más transversal a todos los sectores, pero también es una economía que empodera mucho al individuo, que empodera mucho a la sociedad, que empodera mucho a los colectivos, a las identidades, etcétera, y que obviamente iba a generar en algún punto la emergencia de algunos terremotos en la infraestructura para que esa infraestructura funcione mejor. No es como que teníamos una economía, digamos, en formato digital, y una infraestructura política, una superestructura política en formato analógico. Bueno, en algún punto eso iba a entrar en crisis, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo a mí me parece en el mundo democrático, digamos, es una especie de ajuste de cuentas entre la política tradicional y la nueva economía, entre la élite y la sociedad, en donde los outsiders evidentemente están cumpliendo un rol, ¿no? Porque si no, uno no entiende lo que está pasando. Un rol están cumpliendo, no sabemos si van a ser
de ahora en más esto implica una política mucho más dinámica, menos estructurada, mucho más volátil, donde los outsiders son como una presencia volátil, o si son la primera forma de ajuste de cuentas y bueno, y vamos a un sistema diferente, en donde ellos van a pasar ya a ser como, digamos, los insiders. Pero bueno, creo que acá hay una gran cuestión, hay un gran punto. Yo, digamos, yo no creo que necesariamente esté en riesgo la democracia. Yo creo que en todo caso, lo que estamos viendo es una pelea por reestructurar un nuevo sistema democrático que sepa atender las demandas de esta nueva economía, de esta nueva sociedad. Eso creo que es el gran desafío, porque si no, democráticas se transforman en digamos, cómo volver la película de color a blanco-negro. Bueno, creo que eso sí a la democracia. En todo caso, lo que hay que decir es que esto tenía grandes problemas. Bueno, a ver cómo hacemos un sistema democrático de esta era, con un Estado pensado para esta era, etcétera. Y bueno, y eso creo que que implica una forma de acción política menos conservadora y más revolucionaria, más reformista, ¿no? En algún punto. Vos ahí en esta misma nota que hablás de un concepto de un sujeto social que sería el informalariado, digamos, el informal, que hoy es como el nuevo sujeto del mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de Estado van a ser de ese informalariado, digamos, de ese sujeto que es cuentapropista, que quiere que el Estado lo moleste lo menos posible, digamos, esta idea que también Pablo Tauzón ha comentado muchas veces, ¿no? Digo, si no me vas a solucionar ningún problema, por lo menos correte. Bueno, a ver, lo primero que es un sujeto que, digamos, que yo lo pongo un poco en, digamos, porque me parece que analizar el ajuste estructural de Milei con las categorías de los 90, particularmente si uno lo mira desde ese sujeto, digamos, social, es como tramposo, porque en ese momento, en los 90, vos fíjate que la gente cuando entraba en crisis el régimen fordista, que hacía? Se iba a la casa y no trabajaba, porque no existía todavía la idea de que uno podía en la informalidad construir su propio trabajo, ¿no? Bueno, esto yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Hoy el ajuste estructural se da en el marco de un sujeto que ya ellos ya han crecido ahí, han nacido y crecido ahí adentro y están acostumbrados al pluriempleo, digo, lo vemos nosotros con familiares, amigos, profesionales, sectores populares, etc. Digamos, un empoderamiento de ese sujeto, y obviamente que es un sujeto que básicamente yo creo que como primer estandarte es no se siente identificado con, digamos, ni tiene contactos estrechos con lo que era la estructura del viejo Estado de ni el capitalismo fordista. Entonces, digamos, la respuesta sobre qué tipo de Estado, bueno, implica un poco salirse de la hoja de ruta del Estado bienestarista, ¿no? De alguna manera lo que ellos sienten es que el Estado bienestarista no era más poder para ellos. El Estado bienestarista, como ellos ya no tenían contacto, o sea, su aspiracional era que su hijo vaya a un parroquial, que, digamos, poder tener una pequeña obra social y ir a una salud privada, etcétera. Ese era su aspiracional. Entonces, lo ven al Estado bienestarista con mucha desconfianza, porque dicen, este en realidad no es el Estado del bienestar social, es el Estado del bienestar de la élite política y de la élite política profesional, progresista, que se metía ahí adentro y hacía su carrera. No es nuestro Estado, es el de ellos, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, nosotros preferimos, vamos mejor a un Estado que por ahí menos grande, pero que nos devuelva más poder a nosotros. Y más poder implica, obviamente, mayor cantidad, digamos, mayor libertad de utilización de monedas y de utilización de billeteras virtuales, mayor ordenamiento macroeconómico para que la inflación me permita hacer un mejor business plan de mi capitalismo popular, por decirlo de alguna manera, mayor capacidad para moverme en el territorio argentino y para salir del territorio argentino. Bueno, es una generación muy diferente que requiere un Estado mucho menos, digamos, mucho menos pesado y mucho menos corporativo, mucho más ágil y que en lugar de grandes aspiraciones que después llevan a grandes frustraciones, más bien se focalice en aspiraciones muy concretas, en mandatos muy concretos que pueda realizar y cumplir, y que es la forma que tiene de alguna manera de poder tener algún lazo de conexión con estos sectores, ¿no? Que hoy, como decimos, ¿no? Requieren sistemas educativos mucho más flexibles, pensados para tener salidas laborales mucho más cortas, carreras más cortas, sistemas de salud mucho más, digamos, con mayor posibilidad de navegarlos. Bueno,
es otra sociedad, ¿no? Es una sociedad que va a requerir salirse de la hoja de ruta del Estado del siglo XX, que es el Estado que de alguna manera entró en crisis. Y por ahí yo me reconozco también como un tipo que sigue mirando, que intenta mirar con ojos nuevos, pero que cae en los vicios de, digamos, de estar atado a un sistema muy tradicional. Digo, los que vemos en Milei como un nuevo liderazgo, ¿no? Una nueva centralidad. Nos estamos comiendo por ahí la curva de una sociedad que es más pospolítica y que dejó de buscar representantes en una clase dirigente y lo que ahora busca es meter y sacar gerentes en la administración de un Estado que quiere que sea mínimo. Yo no sé, yo tengo dudas, yo tengo dudas de eso. En qué sentido tengo dudas? Que yo, a ver, yo no veo que la sociedad haya votado a Milei para que Milei tuviese una especie de mandato beberiano o, digamos, un cuerpo. No es que votó el mejor equipo de los 50 años. Creo que la sociedad votó a Milei con un mandato que era, de alguna manera, primero, romper a la casta política, y por eso cada vez que Milei entró en un problema económico, automáticamente recreó la agenda de romper ese orden que la sociedad entendía que era el nudo que no la dejaba avanzar. Y en ese sentido creo que la sociedad tiene un mandato muy político, aunque implique ir en contra de la política tradicional. Entonces, por ahí cuando la política tradicional decimos, uy, esto es apolítico o antipolítico. Bueno, en realidad es político, pero es en contra de la política que nosotros conocíamos, y bueno, y también es Una nueva legítimo, política. digo, después de. Claro, es legítimo porque digamos, Argentina está estancada, es el único país de la región que tiene un proceso secular de segundo estancamiento en los últimos 40 años. Esto iba a pasar, digamos, ¿no? Entonces, eh, por un lado eso, y después obviamente que le dice a Milei, digamos, de alguna manera, incluso en lugar de confiar en una élite, en lugar de confiar en el mejor equipo de los últimos 50 años, que era la propuesta del PRO, dice, no, yo prefiero confiar en este loco que no tiene acuerdos corporativos, no le debe nada a nadie, y que venga que rompa todo, y que también rompe el orden económico. Y que también rompe el orden económico para que esto de alguna vez funcione, ¿no? Porque lo que la sociedad entendía era que, de alguna manera, las dos cosas estaban linkeadas, digamos, ¿no? Destruir el orden político implicaba de alguna manera también destrabar todo ese acúmulo de acuerdos corporativos que no permitían que Argentina tuviese un rumbo hacia una estabilidad macro. Entonces la sociedad dice, bueno, destruyamos la política, destruyamos el orden conservador post-convertibilidad, y sobre eso y empecemos a crear un nuevo sistema de representaciones y empecemos a crear un nuevo capitalismo en la Argentina, que probablemente no es el capitalismo que soñaba el siglo XX, digamos, con un gran estado de bienestar, con una frondosa clase media, digamos, pero es un capitalismo que se parece más a lo que el argentino hoy puede ser, y de esa manera permite un poco más de orden, pero bueno, yo creo que está un poco por ahí. Yo no creo que sea un mandato apolítico, es un mandato para cerrar, ¿no? Es un mandato político. Lo que pasa es que es un mandato que implica dinamizar un post-1983, y bueno, y eso obviamente que uno lo vive, por haber surgido de ahí, lo vive con angustia, digamos, le produce cierto escosor, a veces no lo entiende, nos molesta, pero me parece que hay algo de eso. Yo, en todo caso, creo que el desafío es, hoy mi ley es la única novedad de ese sistema, y bueno, el desafío para la política es cómo tratar de con las que la sociedad se dé la libertad de hablar, ¿no? Porque si la sociedad enfrente va a tener a Milei y a todo el viejo régimen, y bueno, y obviamente que eso le da a Milei por más de que Milei atente contra sí mismo, le da un gran poder, ¿no? Justamente me quería meter en ese tema porque la semana pasada hablaba con Juan Bautista Luca, que es otro politólogo que está estudiando en la cuestión más de partido de la Libertad Avanza, y en el intercambio que teníamos surgía esta idea de, bueno, ¿qué puede funcionar enfrente? Por lo menos para disputar. Y la cuestión era que hablábamos, bueno, Cristina es el pasado, pero también Kicillof es el pasado, porque Kicillof está atado a ese ciclo económico. Entonces, ¿de dónde ves que pueda llegar a surgir algún nuevo liderazgo, tal vez con características de outsider, también como las de Milei, que pueda encauzar, por lo menos desde el peronismo, alguna propuesta que rivalice, pero dentro de la lógica que instaló Milei de este nuevo ciclo? Porque me parece que en eso coincidimos de que lo que está comenzando Milei es un ciclo que va a tal vez perdurar esta misma lógica de menos Estado, de un capitalismo más
acorde a las condiciones que tenga la Argentina. ¿Quién ves que pueda llegar a representar eso o qué necesita para surgir ese nuevo liderazgo? Difícil hoy mirarlo, porque la sensación que tengo es como que estamos como en una etapa inicial en donde la política, digamos, tradicional está como ofendida, está como, digamos, molesta con lo que está viviendo, entonces va a ir al 25 en una dinámica más de autoafirmativa, lo va a tomar a la elección del 25 como una especie digamos, de elección de autoayuda. Entonces va a ir a la elección, por lo menos lo que uno está viendo, digamos, veremos si en marzo, en abril aparece una ruptura con esta dinámica, pero en general lo que está viendo es como todos esfuerzos, digamos, de restauración, ¿no? Esfuerzos que, digamos, que tienen algunas hipótesis un poco más locas, palaciegas, digamos, de cómo esto se caía en enero, se caía en marzo, se caía en abril, en septiembre, en octubre, etcétera. Y superado eso, es como una especie de restauración más electoral, ¿no? Es como decir, como la clase política le va a ir de nuevo a eso. Y me parece que obviamente que en eso Milei va a estar fuerte en la elección del 25. ¿No? O sea, es algo que se produzca un maremoto económico, que un martes estrella, algo que no vimos. Probablemente, si uno proyecta la situación actual con todos los problemas que hay, pero si la proyecta sobre la base de esa respuesta de la política tradicional, y bueno, le va a estar haciendo un flaco favor a Milei. Entonces, hoy es difícil ver de dónde surge eso nuevo. Yo sí creo que, por ejemplo, si Kicillof produjese una ruptura con Cristina Kirchner, aun cuando no sea Kicillof, creo que eso abre un juego diferente porque implica un tablero de juego diferente, ¿no? O sea, ese son el tipo de cosas de rupturas que me parece que empujan hacia adelante, ¿no? Eh, El pasado de él como un factor central de ese gobierno de Cristina no jugaría tan en contra si él lograse romper. Yo creo que no, porque ahí, o sea, yo creo ahí que digamos, la nueva política se va a hacer también con retazos, con incorporación de emergentes del llano y con retazos de lo que era el viejo sistema. Entonces la pregunta es, ¿quiénes se salvan quiénes no son la casta? Esa es la gran pregunta, porque ese clivaje que Milei instaló, hoy el 80% de los argentinos creen que en la Argentina existe una casta, mientras la política en general no resuelve un nuevo sistema, la elección del 25 va a estar regida por ese clivaje que Milei instaló. Entonces, yo creo que la forma de regenerar el sistema es un poco, como digo, con llano y con, digamos, actores del viejo sistema que la sociedad no los mete dentro del concepto de casta. Y entonces acá empezamos a meternos en la selva del concepto de la casta. Bueno, ¿quiénes no son casta? Después podemos preguntarnos quiénes son, pero ¿quiénes no son casta? Bueno, la sociedad ve liderazgos que no formaron parte del orden ambacéntrico, digamos. Ahí, por ejemplo, puede entrar a su manera, con sus particularidades, Chiaretti, digamos, que es el sistema en Córdoba, pero afuera de Córdoba no es el sistema. Liderazgos honestos, que ahí puede entrar de Juan Grabois, pasando por Kicillof, pasando por Elisa Carrió, o sea, también es una cantidad de cosas ahí dando vueltas, pero digamos, el tema de la honestidad para la sociedad es un tema muy importante. Por eso Milei le hace tanto chisporroteo en su relación con la sociedad, el tema de ficha limpia, etcétera, etcétera, porque eso, para la sociedad, la casta también es corrupción. Entonces, los honestos del viejo orden, digamos, los que la sociedad percibe que son honestos, no quiero decir que sean exactamente honestos, o los federales que la sociedad percibe, no sé usted, el gobernador de Santa Fe, por ejemplo. El gobernador de Santa Fe es un gobernador nuevo, no forma parte del orden ambacéntrico, es un poco como No, Schiaretti. pero ahí está bueno algo que vos hacer referencia, que creo que Puyaro tiene como mérito algo que también tiene Milei, que es esta cosa de resolver un problema. Claro, exacto. La inflación, nosotros hacemos la seguridad. Y eso te da margen para poder hacer las cosas. Como que los liderazgos hoy también pareciera que pueden ir en torno a eso, ¿no? Te doy una solución. Exacto. Es como menos ambicioso, se dice esta cosa, el Estado metido en todos lados, queriendo hacer 500 empresas. Pero digo, pero lo que digo es, lo que digo es que vos fijate en los nombres que mencionamos, lo que es porque ¿qué es la casta? La casta para la sociedad no es ni el kirchnerismo, ni el PRO. La casta son los políticos que traicionaron el sistema, que se corrompieron, que traicionaron su mandato,
digamos, es como una especie de ensamblado en la mente de la gente de la política tradicional y del centro realmente existente, que fue Alberto Fernández, Sergio Massa, Larreta, digo, hay, digamos, en la mente de la sociedad, eso es más la casta incluso que Cristina Kirchner. Esto es muy, o sea, porque hay como una especie de subestimación a la metástasis entre el centro y los políticos profesionales, pero que está en el epicentro de lo que la sociedad entiende que es la casta, digamos. Entonces, ¿por dónde está la periferia de ese concepto? Que es lo que puede lograr reconstruir una nueva élite política, y bueno, y ahí tenés que ver estos tipos de personajes, ¿no? Como decimos, primero, liderazgos nuevos que vienen, que si bien vienen de la política, están por fuera del orden ambacéntrico. El caso que mencionás vos de Puyaro, digamos, es un caso, políticos que no están corrompidos por las relaciones con las corporaciones, con las industrias, todo eso, bueno, eso también zafa. Bueno, hay que mirar por ahí, porque por ahí pueden ser, digamos, eh, pero bueno, obviamente que eso requiere tiempo y maduración. También por eso yo digo que es difícil el 25, porque digamos, si uno creía que Milei se caía a los 3 meses, bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Nada, porque si se cae en 3 meses, esperar, porque vuelve. Ahora, si uno cree que en realidad lo que está viendo es que este es un fenómeno social más profundo, que Milei es casi superficial en esa dinámica, pero que va a ser un poquito más largo de lo que uno creía, bueno, ya la política empieza a hacer las cuentas de nuevo y dice, bueno, che, me parece que vamos a tener que hacer algo nuevo, porque si no, de otra manera, este torbellino también en algún punto nos va a llevar puestos a nosotros. Entonces, bueno, creo que eso también requiere un poco de tiempo, ¿no? El PRO fue la gran oposición al orden kirchnerista. Y bueno, el PRO se hace muy fuerte a partir de la crisis con el campo, 2008, ¿no? O sea, fíjate, estamos hablando de 2003, 2008, o sea, fue un momento del sistema en donde el kirchnerismo estuvo muy solo, 2003, 2008, hasta que la oposición pudo generar algo nuevo de esta época, ¿no? Y bueno, creo que hay un punto ahí donde también, para ser benigno, necesita tiempo, el espacio político, oxigenación, y probablemente necesita que en el 25 Milei jubile un par más, que es lo que va a ir a hacer seguramente en esa elección, salvo que exista una inteligencia colectiva en la política profesional que uno hoy no está viendo, que ordene una oferta entre marzo y mayo, que genere una oferta muy llamativa, muy creativa, muy original, que permita poner ahí la semilla en el 25 de algo nuevo. Eso puede ocurrir. Hoy es difícil porque uno cuando ve lo que está pasando no ve eso, pero bueno, eso puede ocurrir también. Ujú. Todo esto que venís describiendo y que pensás que es en parte lo que le está dando ese nivel de tolerancia a la sociedad para soportar un ajuste que es el ajuste que implica un cambio de régimen político, digo. Ahora, ¿tiene margen la sociedad para tolerar un 2025 en estas condiciones? Entiendo que el presidente dice que la recesión se terminó, de que ahora en adelante el ciclo viene hacia arriba, pero digo, vos que trabajás también como director de la consultora de escenarios y que todo el tiempo estás viendo lo que la gente piensa y siente, ¿ves que haya margen para aguantar con tal, de, digamos, de terminar, de que se acomode este ciclo que están haciendo? Hay una especie de mayoría silenciosa que no es su minoría intensa, pero que son 40, 45 puntos, y eso es todo estable a lo largo del año, porque eso tiene como un mandato muy claro que es, digamos, tirar abajo la Unión Soviética y ordenar la macroeconomía. Entonces, mientras él, digamos, opere en esas dos, en esos dos carriles, yo creo que esa mayoría silenciosa de 40, 45 puntos, digamos, lo va a acompañar incluso si no lo vota, porque de esos 40, 45 puntos él en términos electorales hoy está fidelizando 30, 35. Sé que hay 10 puntos ahí dando vuelta que no sé dónde van a ir a parar. Digo esto porque es un diálogo ese, ¿viste? No está tan claro. Después hay una parte porque también él, por su liderazgo, polariza mucho. Entonces hay una parte, ahí afuera de eso también hay 40, 45 puntos que, o sea, no lo pueden ni ver a Milei, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, no lo pueden ni ver. Lo que pasa que, bueno, que esos andan, digamos, hay una parte de eso que es la minoría intensa del kirchnerismo, que está ahí como, que es una especie de partido de identidad, entonces, digamos, no logra salir de adentro, y después hay una parte que está como media libre hoy, está dando vueltas, está mirando, está pispeando, escucha, ve cuánto se le cierra el bolsillo a fin de mes, está como libre, y bueno, y ahí es donde obviamente
podría una nueva oposición interlocutar, ¿no? Pero bueno, eso todavía no está ocurriendo. Quiero decir con esto, eh, sobre la pregunta, creo que esa mayoría silvestre de 40-45 puntos, creo que si él sostiene, digamos, la destrucción del viejo orden y la tendencia a ordenar la macro, hasta el 25 por lo menos lo va a acompañar. Después el 25 le va a pedir otras cosas, porque la gente una vez que le resolviste un tema, pide otras cosas. Entonces, bueno, ahí hay que ver si Milei tiene versatilidad para una vez que fue exitoso en dos cosas y si termina siendo exitoso, para hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, hay que ver eso. Y bueno, y después, como lo que queda por fuera de eso, hay una partecita que es digamos, la sociología del viejo orden, que está como resistiendo y que va a resistir seguramente en formatos más tradicionales, y después un grupo que está hoy, digamos, libre, que canaliza sus energías en el marco de una sociedad muy polarizada, ¿no? Muy polarizada. ¿Ves que el PRO, o más que el PRO, digamos, esa expresión sociológica que significó el PRO, no solamente de votantes, sino también de dirigentes, ¿tiene alguna posibilidad de regenerarse y de incorporarse a este nuevo orden en donde Milei parece que arrasó con todo lo que estaba a la derecha y dejó del otro lado el peronismo y hasta lo dejó, creo que a propósito, ¿no? Como esta idea de entre una izquierda popular y una derecha popular. ¿Pensás que tiene margen para reconfigurarse, repensarse esa derecha más, como decíamos nosotros, ¿no? Más representada en las viejas élites porteñas y resurgir? ¿O lo ves mucho más difícil a eso y que va a terminar sucumbiendo ante el mandato que tiene Milei hoy en día en la sociedad? Es el actor con más dificultades para reinventarse. Si lo miro en función de lo que pasó este año, por supuesto, bueno, como siempre acá está la acción política, que siempre la acción política puede romper las inercias que uno ve, pero la inercia que uno ve es el espacio claramente con más dificultades, ¿no? O sea, digamos, hoy quedó la elección de Jorge Macri en la ciudad, creo que para el PRO es un problema serio, porque es un liderazgo digamos que de la sensación que le da a la sociedad como que le queda demasiado grande la ciudad, eh, no es un liderazgo que proyecte por fuera de la General Paz, entonces el PRO en esa elección donde priorizó, digamos, a la familia o a alguien de confianza, termina, digamos sacrificando la posibilidad que daba a la ciudad de proyectar un contraste con el gobierno nacional. Entonces me parece que ahí hoy tiene muchísimas dificultades. Por otro lado, veo que la élite política del PRO está como envejecida también, tiene muchas dificultades para, digamos, lo que el PRO era en un momento que era toda frescura, incorporándose gente de afuera, hoy ya tiene un proceso, digamos, de más de 10 años que cuando la sociedad lo ve y lo compara con la Libertad Avanza, con todas las excentricidades de la Libertad Avanza, pero lo que ve en la Libertad Avanza es gente joven, mucho más rupturista, mucho más pensada para esta época, y un partido que parece en el contraste casi un viejo partido, ¿no? Entonces, creo que es uno de los partidos que más dificultades va a tener para encontrar un lugar. Eh, Creo que además que claramente Milei tomó la decisión de no hacer una coalición y en todo caso intentar por la fuerza de la física electoral comerse la sociología de ellos y terminar como digamos haciendo digamos haciendo una especie como él dice una fusión que es como adquisición hostil, ¿no? Ahorita la fórmula presidencial está metida en el gobierno, está Patricia Bullrich, está Petri, está Caputo, Sturzenegger, los que eran los cuadros económicos, lo que él va haciendo es como una adquisición hostil que lo va vaciando al PRO, digamos, de instancia. Entonces creo que está en una situación, en un desafío realmente muy difícil el PRO, muy difícil. Tiene hoy, también es cierto, tiene hoy 10, 12 puntos con los que dialoga a nivel de sociología, que no dialogan con Milei, pero bueno, claro, son 10, 12 puntos que les molestan las formas de Milei, es como más un electorado, digamos, de clase media alta, alta de la ciudad de Buenos Aires, que es donde Milei peor le va a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, el PRO tiene como ese diálogo con esos 10 puntos, pero bueno, es realmente muy difícil la que tienen, ¿no? ¿Qué pensás, qué impacto
o en realidad sería, voy a reformular, ¿qué impacto pensás que puede tener la boleta única papel, sobre todo en las jurisdicciones que no están acostumbradas a ese sistema? Nosotros en Santa Fe es bastante natural votar así, pero para aquellos que no y que tienen peso electoral como la provincia de Buenos Aires, ¿puede significar algún cambio sustancial en la elección? Yo creo que sí, porque es un sistema que me parece que volvemos al tema de la superestructura. Es una superestructura pensada me parece, mejor pensada para el tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que está queriendo entender a quién vota arriba, o sea, que quiere elegir un poco más, quiere ser un poco más libre. Me parece, yo no soy un fanático, soy el menos politólogo de los politólogos, digamos, en ese aspecto, pero sí me parece que es un sistema que puede maridar mejor con la emergencia de nuevos liderazgos, que es lo que la política argentina está necesitando. La forma de salvar la democracia argentina es creando una mejor política, una política revolucionaria, reformista, joven, dinámica. Esa es la forma de salvarla. Entonces me parece que esta es una reforma que, digamos, va en ese lado. Por supuesto que ninguna herramienta electoral es la panacea, ni ordena, ni suplanta la importancia de la acción política, pero me parece que va a ayudar mejor en ese sentido y obviamente que debilita también las trampas de la vieja política, los aparatos, la roba de boletas, los negocios con eso. La verdad que era una película bastante pornográfica que la gente estaba cansada y me parece que en ese sentido, obviamente, me parece saludable que la política le haya puesto fin a eso y bueno, que vaya a un sistema más transparente y más dinámico de elección de los candidatos. Yo, o sea, a mí cuando me vienen los politólogos esa cosa, no, había que conservar la vieja boleta por la importancia de los partidos políticos. Muchachos, los partidos políticos en la Argentina son una desgracia lo que han hecho en este país. O sea, digo, ¿qué había que salvar? Entonces, me parece demasiado, demasiado autocentrado ese análisis politológico de cuidemos los partidos políticos, porque es un poco como decir, cuidémonos nosotros, los politólogos. La verdad, lo que hay que encontrar es un sistema que funcione para la gente, en el marco de la democracia, para la gente y para la economía. Y bueno, si eso implica romper algunas vacas sagradas, hay que romperlas. Digo, ¿no? Federico Zapata, muchas gracias. No, gracias a vos, un gustazo como siempre. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.